Estamos arrancando, por favor. Todas, bienvenidos. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a Sumando Voces en Directo, un espacio para el diálogo plural acerca de temas de interés ciudadano, desde el enfoque de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. Hace una semana, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sancionado la Ley 157, que autoriza la conversión de la pequeña propiedad agraria a mediana propiedad, con la intención de que puedan acceder a créditos bancarios. La determinación del legislativo ha encendido las alarmas de expertos, organizaciones especializadas en derecho agrario y rural y también de los sectores sociales. Las observaciones y cuestionamientos son diversos. Los es que esta norma vulnera la propia constitución política del Estado y que también fomenta la reconcentración de las tierras en un nuevo ciclo en la historia agraria de Bolivia. Vamos a hablar hoy acerca de este tema y para ello hemos invitado a dos expertos que están vinculados íntimamente con la materia. Sin embargo, antes de comenzar y de introducirlos, queremos conocer un resumen acerca de la Ley 157. Adelante, Jenny, por favor. Bueno, hemos titulado a esta pequeña presentación que resume el estado de situación de la ley, las claves de una norma no consensuada. Queremos comentarles de inicio que este proyecto de ley en realidad fue presentado en la anterior gestión legislativa por parte del Movimiento al Socialismo y que fue retomado con la nueva gestión 2025-2030 por la bancada de Libre, Cámara de Diputados, sin modificaciones, un proyecto que había sido enviado tal cual por la Cámara de Senadores y como ya les adelantábamos, esta norma dispone la conversión de la pequeña propiedad agraria a mediana propiedad. Los alcances de la norma estipulan que esta conversión va a ser realizada a solicitud de la o el interesado, sin costo y ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria, quien va a procesar el pedido de manera expedita en solo 10 días. Una de las finalidades de la norma es que la pequeña propiedad que se convierta en mediana propiedad pueda ser hipotecada, de cierta manera, ante las entidades financieras para obtener créditos bancarios. Ante este hecho, 11 organizaciones especializadas en derecho agrario, derechos indígenas y política de tierras se han pronunciado y han hecho ciertos cuestionamientos que les presentamos a continuación. Los 4 principales son que la norma ha sido aprobada pese a las observaciones que se habían enviado al legislativo y sin socialización ni debate, pero además que vulnera artículos específicos de la Constitución Política del Estado, sienta las bases para una reconcentración de la propiedad de la tierra y permite eludir el control de la función económica social por una década. Los sectores sociales ya han expresado su reclamo. Organizaciones sociales de los sectores indígena, originario y campesinos han reclamado la falta de socialización de la norma y han comenzado a articular medidas de presión si es que el gobierno promulga la ley y no dialoga al respecto. La postura de la Defensoría sobre la aprobación de la ley
es que no haya seguido un proceso deliberativo adecuado. La Defensoría recuerda que el 12 de marzo ha cursado una nota oficial al Legislativo exhortando a que se realice un debate amplio, responsable y técnicamente fundamentado. Gracias, Jenny. Bien, ahora sí queremos invitar, o más bien presentar a nuestros invitados especiales. Está con nosotros ya Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales, CEGIS, especialista en Derecho de Pueblos Indígenas. Bienvenido, Miguel, gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenos días, Patricia, y a través tuyo a todos quienes nos acompañan en esta transmisión del Sumando. Muchísimas gracias, Miguel. También está con nosotros Luis Rojas, delegado fundador del BOCINAB, el bloque de organizaciones campesinas indígenas del norte amazónico de Bolivia, que agrupa precisamente a organizaciones campesinas e indígenas de Pando, Beni y el norte de La Paz. Luis, bienvenido al programa, muy buenos días. Cuéntenos, por favor, además, desde dónde se conecta. Muy buenos días, gracias Patricia, gracias, saludar a Miguel, a todos los que por tu medio nos pueden escuchar. Estoy en mi comunidad, en la comunidad campesina Puerto Oro del municipio de Golpebra, a unos metros de a unos kilómetros, perdón, de la frontera con la República del Perú. Muchísimas gracias, Luis, por conectarse. La verdad es que gracias a la tecnología podemos tener voces plurales y diversas en un programa como este, con un tema tan importante, urgente e interesante. Quiero comenzar pidiéndoles que por favor nos ayuden a hacer un análisis acerca del impacto que va a tener la aprobación de la norma. Acabo de revisar la Gaceta, todavía no ha sido promulgada, así que por favor, en términos sencillos, Miguel, nos gustaría que nos expliques qué cambios profundos en el sistema agrario implica la puesta en marcha, la promulgación de esta ley. Sí, muchas gracias, Patricia. Yo, antes de entrar, digamos, a la parte específicamente agraria, creo que es importante no perder de vista el precedente que deja la forma en la que se están discutiendo temas de el interés y de la importancia de materias como el tema agrario, recursos naturales, la forma en la que se están discutiendo, definiendo, tomando definiciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Creo que esta es claramente una forma que no se debe seguir, no contribuye a el sistema democrático, a un sistema de decisiones participativas que debe tener la Asamblea en relación a políticas públicas que afectan a todo el país, ¿no? Creo que a partir de este hecho, este proyecta discutir otros temas de mucho interés, de mucha trascendencia para el país, nos llena de bastante preocupación. Quiero partir con esto. Lo segundo, evidentemente, el proyecto de ley que está a la espera, bueno, que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados sin ninguna modificación, y esto hay que reconocer también, ha habido una suerte de chicana legislativa, se ha aprobado la semana pasada, cuando la mayoría de los diputados estaban en semana regional, diputados a los que saludamos por la crítica y la observación que han hecho, han dado cuenta de que el proyecto de ley ha tenido en la Cámara de Diputados un tratamiento exprés, se les ha dado muy pocas horas a los diputados para que puedan revisar y puedan hacer algún tipo de contribución, modificación, por tanto se ha restringido el debate en la Cámara Revisora. Es por tanto un proyecto que tiene una intencionalidad de modificar la estructura de tenencia y posesión de la tierra. No es solamente un proyecto de ley que promueve el acceso a créditos a pequeños productores, tiene un trasfondo estructural y político que
nos lleva a una nueva reconfiguración de la estructura de propiedad y de la tenencia de la tierra para beneficiar a el acaparamiento, la especulación, el tráfico de tierras, ¿no? Es un proyecto que es contrario a la Constitución, vulnera el artículo 1394 que reconoce las garantías a la pequeña propiedad agraria en sus condiciones de indivisibilidad e inembargabilidad. Es contrario también al artículo 398 porque prohíbe se van a hacer la estructura de tenencia de la tierra, va a priorizar el latifundio. Y finalmente, es contrario al artículo 401, porque lo que plantea la ley es que las pequeñas propiedades que pasen a ser medianas propiedades van a tener un tiempo de 10 años en los que no se va a verificar la función económica social. Estas tres condiciones, estimada Patricia, compañero Luis Alberto, hacen que el proyecto de ley que ha sido observado y del cual las instituciones de la sociedad civil y también muchas organizaciones indígenas, campesinas, están observando, han pedido, hemos demandado al presidente que observe y que nuevamente devuelva el proyecto a la Cámara, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que revise, para que convoque un diálogo amplio y que puedan modificarse estos artículos que claramente son contrarios a la Constitución. Luis, ¿qué análisis han hecho ustedes acerca de la norma desde el BOCINAP? ¿Consideran que realmente esta ley responde a demandas reales de los sectores indígenas, originarios, campesinos? Bueno, creo que lo que se pretende y nos hace ver desde las organizaciones es que un grupo de personas del agronegocio, del monocultivo y con compromisos políticos se quiere retornar a muchos años atrás, antes del 52, donde los sectores o los campesinos y los indígenas eran pongos. Y lo que se pretende con esta norma es nuevamente acaparar tierras, ¿no? Y despojar a los propios dueños, a los verdaderos dueños de sus tierras. Creo que la modalidad en la que se ha venido trabajando dentro de la Asamblea desde por Branko Marinkovic, que es seguramente es el cabecilla de toda esta banda que Don Luis, ¿estamos teniendo algún problema con la comunicación? ¿Es el internet, por favor? Miguel, creo que tú también puedes ver que Don Luis se ha congelado, ¿no? Sí, Bien, quizás, vamos avanzando entre tanto, mientras logramos una reconexión, por favor. Entendemos, obviamente, se encuentra, lo ha dicho claramente, en la frontera, en Volpebra. Las condiciones de comunicación son lamentables. Para profundizar un poco más, Miguel, ¿de qué manera fomenta la reconcentración de tierras este proyecto? Por favor, quisiera que aterricemos y seamos muy didácticos en la explicación para que se pueda entender mejor, quizá con ejemplos. sí, bueno, es importante, Patricia, tener en cuenta en la actualidad cómo está estructurado el régimen agrario en términos de la posesión de la tierra, ¿no? Y cuando hablamos en concreto de la propiedad, la pequeña propiedad, estamos hablando que en la actualidad en el país tenemos aproximadamente 1,4 millones de propiedades en esa condición. Esto implica, de acuerdo a la información del INRA, que son 9,4 millones de hectáreas que están en esa condición. Estamos hablando de que de pequeña propiedad en esas características se pasaría a una mediana propiedad y esto implica el cambio en el uso de suelo, el cambio en las dinámicas productivas, ¿no? ¿Por qué esto alienta la concentración de tierra? Porque
el proyecto de ley se concentra en abrir la posibilidad de que el pequeño productor, el propietario, pueda acceder a créditos bancarios. Esto es contrario a la garantía de inembargabilidad. En caso de no cumplir el compromiso con esta fuente financiera, la propiedad puede ser embargada, ¿no? Estamos ingresando entonces estas propiedades al mercado especulativo financiero, bancario, ¿no? ¿Quiénes controlan este espacio? Hay mucha información, muchos informes dentro del sistema financiero, los capitales, ¿no? Vinculados principalmente a la agroindustria, al agronegocio, tienen bastantes intereses. Las experiencias de países como Paraguay, ¿no? Que están cercanos, en los que se ha adoptado este tipo de políticas, dan cuenta de que el pequeño productor, ¿no? Las familias campesinas, indígenas, que por obtener mejores condiciones acceden a crédito y al no poder cumplir con esto, terminan pues cediendo sus tierras y cediendo las tierras a favor de quienes pueden comprarlas para cubrir estos compromisos. ¿Quiénes son estas personas, Patricia? Principalmente los grandes productores, los medianos productores, aquellas personas que ya están involucradas en la concentración de tierras. Entonces es una posibilidad inminente esta. Si bien el senador Marinkovic dice que esta es una condición no obligatoria, voluntaria, está pues condicionada también al contexto, un contexto económico, financiero principalmente, que va a llevar, ¿no? Va a arrastrar a las pequeños propietarios, a las familias campesinas, indígenas, a tener luego que entregar sus tierras, porque no están dadas las condiciones realmente. No solamente se trata de acceder a créditos, se tiene que pensar en otro tipo de características: agua, equipamiento, acompañamiento técnico para garantizar la producción. Gracias, Miguel. Ya estamos de nuevo en contacto con Luis. Bien, bien. Luis, muchísimas gracias por volver a tomar contacto. Estaba explicándonos usted si esta ley responde o no a demandas reales de los sectores sociales. No, creo que en absoluto, creo que esta norma no beneficia ni busca beneficiar social ni económicamente a campesinos e indígenas. Esta norma beneficia simplemente al tema de lo que decía hace rato, el tema de los actores del agronegocio, del monocultivo, de la ganadería extensiva, de empresarios que ven que sus espacios se están achicando y tienen mediante esta norma la posibilidad de poder seguir creciendo con el tema de poder comprar comprar a los hermanos que tienen la pequeña propiedad o el solar campesino, o de los bancos de los cuales los compañeros, los hermanos puedan sacar crédito y por alguna otra forma no puedan pagar y sean hipotecados. Entonces creo que ellos ahí entraríamos a un libre mercado de la tierra, transgrediendo lo que es el tema y vulnerando el tema del principio de la ley agraria, ¿no? De la 1715, de la 3545, y volviéndolo al INRA también en un tema de un mero espectador y realizar o aprobar un trámite simple de una declaración jurada. Entonces creo que lamentablemente estamos retrocediendo en vez de avanzar, y estamos debilitando el tema de la seguridad jurídica de los sectores sociales como son los campesinos y los indígenas. Luis, usted que está en contacto precisamente con sectores indígenas, originarios y campesinos, me imagino que han tenido una aproximación al respecto. ¿Hay el interés de algunas personas de hacer este cambio, de generar este cambio de pequeña a mediana propiedad? Más o menos, ¿qué han sondeado ustedes al respecto? Creo que es claro, si bien es cierto en el norte amazónico, después de una lucha bastante larga para poder consolidar y hacer de que un saneamiento llegue al norte amazónico, creo que aquellos propietarios o compañeros que de una u otra forma no creyeron en el saneamiento de tierra,
bueno, demandaron sus tierras individualmente y al no cumplir la función económica social, el INRA ha procedido de poder titular un solar campesino o una pequeña propiedad. Y creo que ellos están seguros. ¿Por qué? Porque la Constitución mismo indica en el régimen agrario que la pequeña propiedad es un patrimonio familiar inembargable, ¿no? Entonces, creo que en ese principio es el que le asegura y garantiza que su familia en el tiempo pueda tener ese derecho. De lo contrario, si no hacemos nada para que esta ley pueda anularse, pueda volver hacia atrás y aunque así lo publique el presidente, eh, lo promulgue, creo que es obligación nuestra movilizarnos, movernos, hacer las acciones que tengamos que hacer para que esto no pueda suceder. Porque de lo contrario, vuelvo a reiterar, creo que para nosotros es un globo de ensayo, es un principio, es el primer paso de estos actores para poder nuevamente, de aquí a un tiempo, seguramente pensarán en modificar parcialmente la constitución política del Estado y modificar el régimen agrario para poder también meter mano no solamente ya a la pequeña propiedad, sino a las propiedades comunitarias y a las TIOC. Gracias, Luis. Regresamos con Miguel, por favor. Miguel, nos explicabas que esta es una forma de modificar estructuralmente el sistema del régimen agrario y hacíamos también énfasis en el tema de la reconcentración de tierras. Por favor, explícanos como en una línea de tiempo cómo fue en el pasado esto, cómo se ha logrado de alguna manera superar, digamos, este problema y de qué manera la ley puede volver a promover esta concentración. Estamos hablando de latifundios en realidad, ¿no? Sí, a ver, los resultados de la reforma agraria, tenemos que remontarnos hasta la reforma agraria del 50, ¿no? Dejaron para el occidente un contexto de minifundio y para el oriente las tierras, principalmente Santa Cruz del Este, que es la zona que está promoviendo la modificación de la estructura de tenencia de la tierra. No olvidemos que el senador Branco Marinkovic tiene intereses en esta región, principalmente en Guarayos. No debemos olvidar los antecedentes de Branco Marinkovic en relación al despojo del cual es responsable contra el pueblo guarayo, ¿no? En esta área, el resultado de la reforma agraria es el latifundio, es haber concentrado en pocas manos, principalmente de terratenientes, ¿no? Vinculados a la producción ganadera y luego la transformación a la producción de monocultivos, la tierra en muy pocas familias. El resultado de esto es que en la década del 90, a partir de 1996, con la promulgación de la ley 1715, el Estado plantea una reforma a la tenencia de la tierra. Esta reforma, estamos a muy poco de cumplir 30 años de este proceso, tiene un hito importante, y lo decía muy bien el compañero Luis Alberto. En el 2006 se modifica la ley, la 3545, y esto permite una reconfiguración en la tenencia de la tierra. Hoy que se tiene el 45% de la propiedad agraria se concentra en territorios indígenas, lo que conocemos como TCOs o TIOCs, ¿no? Además de propiedades comunitarias. Luego está este 9,4% que son pequeñas propiedades y el resto está entre grandes propiedades y mediana propiedad. Entonces, hay una intención, en esta línea de tiempo vemos que hay una nueva reestructuración, hay una nueva estructura de la tenencia de la tierra, y como muy bien decía el compañero Luis Alberto, lo que se quiere es volver, ¿no? Retroceder en el tiempo, y a partir de este procedimiento voluntario es que se quiere reconcentrar la tierra en quienes puedan, aprovechando la situación de vulnerabilidad de las familias campesinas,
aprovechando que se pone en riesgo el patrimonio familiar, que es lo que garantiza la Constitución con la pequeña propiedad, ¿no? Poder mercantilizar estos espacios, adquirirlos y reconstituir estas grandes extensiones. No es casual, Patricia, que la reforma, esta reforma de la ley nos plantee la suspensión de la verificación de la función económica social durante 10 años. Esto implica que la pequeña propiedad que pase a mediana, ¿no? Y que sea sujeta de embargo o a partir del no cumplimiento de estos compromisos crediticios, sean sujetos de compra y venta, no va a poder el Estado tener ningún tipo de acción. Entonces se va a poder cambiar el uso del suelo o se va a poder habilitar estas áreas para otras prácticas, otras formas de producción que luego generan pues impactos. Los incendios que hemos tenido en 2024 es precisamente por esto, ¿no? Porque hay un cambio en la tenencia, en el uso que se le está dando a la tierra, y esta ley que va a promover. Entonces, no solamente de un impacto en la estructura de la tierra, sino a proyección, y lo han denunciado los diputados, las diputadas que se están oponiendo a esto, va a tener un alto impacto en términos ambientales y sociales, culturales, porque lo que va a ocurrir, y es claro lo que está pasando en el Paraguay, es que estas familias de pequeños campesinos indígenas, ¿no?, que no van a poder cumplir con estas condiciones bancarias, ¿no?, van a tener que luego salir de sus territorios para vivir en las ciudades. Entonces vamos a tener un efecto migratorio también importante. Mil gracias, Miguel. Vamos a profundizar un poquito más adelante el tema de la función económica social. Me parece excelente que ya lo hayas tocado. Quería preguntarle a Luis, considerando las características de las tierras bajas que están siempre más expuestas, ¿no?, a la presión del mercado, ¿considera Luis que este proceso podría acelerarse más en tierras bajas que en tierras altas, o las condiciones son las mismas para ambos espacios territoriales? Bueno, que si bien es cierto, va a poder tener una incidencia en el territorio nacional, pero efectivamente va a tener mucha más fuerza en la parte del oriente, parte del Chaco y el oriente y Amazonía. Creo que uno de los objetivos es acaparar tierras cerca donde están los monarcas del agronegocio y el monocultivo y la ganadería extensiva, ¿no?, que es el Beni y Santa Cruz. Creo que va a tener una mayor fuerza ahí. Decía Miguel que creo que también esto no solamente causa un tema social, sino también un problema ambiental, porque va a haber una mayor deforestación, y al haber una mayor deforestación vamos a tener un tema de un problema ambiental bastante fuerte. Entonces, en el norte de la Amazonía, más nos enfocamos en torno al tema de lo que pueda suceder con otro accionar que puedan tener. Nosotros hemos estado comunicándonos con varios dueños de pequeñas propiedades, ¿no? Y muchos de ellos con los que hablamos, y en general casi todos con los que me he comunicado, indicaban que no les interesa, que ellos están bien con el tema de tener sus 50 hectáreas, que es un patrimonio familiar, porque nosotros pues no somos agricultores, nosotros hacemos una agricultura de subsistencia, pero somos más extractivistas en el sentido de que extraemos los frutos que nos da el bosque, los frutos amazónicos como la castaña, el azaí, el majo, palma real y otros. Entonces creo que el mercado mismo que tenemos de competir contra el Perú y el Brasil nos hace de que no podamos pensar en el tema de una agricultura extensiva, sino simplemente familiar. En el Beni creo que hay el tema de, creo que el plan de uso de suelo que se aprobó en el Beni pareciera que ya venía casado con esto, ¿no? Porque se ha abierto totalmente el tema mediante el plan de uso de suelo para el tema de la ganadería extensiva, para el tema del agronegocio, el monocultivo, ¿no? Y en Santa Cruz lo mismo.
¿no? Creo que por ahí va este tema y como decía Miguel, lo que pasa es que ya se sienten un poco apretados y el otro problema es el tema de que se alarga a 10 años el tema de que no se toque ni se verifique algo que para nosotros es importante y que en la norma agraria decía que quien no cumple la función económica social es pasible al tema de reversión de tierra. Y con esto pues van a tener 10 años para hacer lo que quieran en torno a esto y el INRA no va a poder ingresar de ninguna forma, ni tampoco mediante denuncia por incumplimiento de la FES, nada. Entonces creo que esas cosas han sido bien pensadas en este proyecto, en esta ley que ha sido aprobada, por suerte no promulgada hasta ahora, pero que yo vuelvo a decir que esto nos llama mucho a pensar a lo que pueda suceder en un año y medio en esta asamblea plurinacional, que para aprobar normas, bueno, buscan chicanas o oportunidades, ¿no? Don Luis, antes de darle la palabra a Miguel y cerrar esta parte de su exposición, quisiera preguntarle, por favor, ¿qué análisis han hecho respecto de lo que puede suceder más bien ya en el altiplano? ¿Cómo más o menos han analizado ustedes? Bueno, nosotros no tenemos lo que sucede en el altiplano es un poco lejano para nosotros, no conocemos exactamente el tema de vivir, pero en el altiplano tenemos pleno conocimiento de que pues no llegan a 50 hectáreas, ¿no? Son propiedades que tienen 5 hectáreas, 1 hectárea, 4 hectáreas, 5 hectáreas, y que ahí tienen que apartar piedra sobre piedra para poder sembrar, entonces creo que es algo muy complicado, pero también peligroso, porque el hecho de que no puedan tener la facilidad del gobierno o el apoyo para buscar mercados y otras cosas, puede también promoverse el tema de lo que es el negocio de la tierra, ¿no? Entonces, en este caso, el tema de venderla, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, y hay un modos también operando de varios sectores y actores, ¿no? Como el tema de los interculturales que van tomando tierras y todas esas cosas, lo hacen después para poder aprovechar un poco, destruir, a partir de eso, pues con esta ley van a poder agarrar y vender, va a ser el tema del libre mercado de la tierra. Entonces creo que en los encuentros que tenemos nacionales con los hermanos indígenas del occidente, entonces creo que ellos no los va a beneficiar en absoluto, pero los pone en peligro también. Gracias, Luis. Miguel, por favor, retomando el tema de la función económica social, por favor, expliquémosle a la ciudadanía qué es la FES, desde cuándo rige, quién la controla y qué riesgos, que ya hemos adelantado algunos, surgen a partir de la ejecución o más bien de la aplicación de la norma en caso de que sea promulgada. Sí, bueno, particularmente en el caso de la pequeña propiedad, esta cumple una función social porque esta pequeña propiedad está destinada para el sustento de la familia, ¿no? Y entonces de lo que se trata, y ahí hay una contradicción, ¿no? Estructural en la norma, porque la norma lo que plantea es promover la producción a partir del acceso a crédito, ¿no? Para que se pueda ampliar, ¿no? Las capacidades productivas de las familias. Esto implica cambiar las condiciones para que garantizan la seguridad y soberanía alimentaria, transformar al pequeño campesino, al pequeño productor que en este momento con muchos problemas, puede garantizar una alimentación diversificada en el país, llevarlo a producir monocultivos, principalmente soya, y luego de la soya pasar a la producción ganadera, ¿no? Entonces, en este caso, la discusión del cumplimiento de la función económica y social, pero principalmente la función social que está reconocida para la pequeña propiedad, es fundamental porque esto no solamente trata del sustento de la familia, sino la garantía de que en el país podamos contar con diversificación de alimentos, ¿no? Algo que es un reto
que lamentablemente hemos perdido, ¿no? Entonces, el cumplimiento de esta función es un mandato constitucional, es la autoridad estatal, en este caso el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que debe cumplir con esto. Y cuando esto se incumple, como bien lo decía el compañero Luis Alberto, corresponde pues las sanciones, la expropiación, la reversión, de acuerdo a las características establecidas en la norma, ¿no? Entonces, lo que se plantea en el proyecto de ley es que el INRA pasaría simplemente a ser una instancia administrativa y de gestión, de recibir los trámites, que son un trámite express de 10 días, en las que a través de una declaración jurada, el pequeño productor, el dueño de la pequeña propiedad, solicita, no hace ninguna verificación en campo en relación a cuáles son las características del predio, no se pide va a tener en relación al uso del suelo esta transición, y lo único que hace es autorizar. Entonces, hay un cambio, reitero, y esto nos preocupa, en la estructura de la tierra, en el aprovechamiento, el uso que se le da a ese espacio. Habrá que ver ahí qué características tiene el suelo, por ejemplo, si se garantizan las condiciones climáticas, acceso al agua para que se pueda tener una producción, por ejemplo, y el INRA evita tener cualquier intervención, ¿no? En relación a si esta propiedad va a cumplir las condiciones que establece este cambio, ¿no? Entonces, hay lamentablemente, lo decía al inicio, un cambio estructural en relación al rol que tiene el INRA en la verificación del cumplimiento de la función económica social, y esto va a permitir lo que ya está ocurriendo en el país, ¿no? Que el INRA no está logrando verificar que las propiedades que se han titulado bajo unas características cumplan esto. Y esta es una gran pelea y es una gran reivindicación precisamente de los actores vinculados al agronegocio, los actores que pretenden que en Bolivia nuevamente se acapare la tierra en manos de algunas pocas familias, en manos de algunos pocos empresarios, que en muchos casos son extranjeros. Gracias a Miguel y Luis. Quiero invitarles a ver un pequeño video con una entrevista que hemos conseguido con el responsable de temas indígenas de la Defensoría del Pueblo. Por favor, le pedimos a Jenny que la comparta. Obviamente tiene que ver con el tema a raíz de un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, un pronunciamiento que salió justamente el fin de semana después de aprobada la norma en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por favor, Jenny. Nos encontramos en este momento con don Ramiro Choque. Él es responsable de áreas indígenas en la Defensoría del Pueblo. Don Ramiro, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a Sumando Voces en Directo. Hemos conocido un pronunciamiento de parte de la Defensoría del Pueblo, preocupada por la aprobación de la Ley 157 y haciendo notar que no ha habido un consenso en torno al análisis de la normativa. Por favor, expónganos sus argumentos. Muchas gracias, buen día, gracias por la invitación. Reciban un cordial saludo de nuestro señor defensor del pueblo, don Pedro Francisco Callicea. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo ha emitido un informe, la número 14/2026, que se ha remitido a la Cámara de Diputados en fecha 12 de marzo, exhortando que este proceso de construcción de esta importante ley debía ser socializado y consensuado en las esferas, en las bases sociales, indígena, originaria y campesinas. Entonces, entiendo que esta exhortación no ha surtido efecto, ya que de todas maneras este proyecto de ley 157 de todas maneras ha sido sancionado. Ahora estamos a la espera de seguramente la promulgación por el señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, hemos conocido también que diversas organizaciones indígenas, originarias y campesinas se han manifestado y han estado remitiendo un sinfín de notas, primero al ente legislativo, ahora
al Ministerio de la Presidencia para que el presidente pueda observar este proyecto de ley aprobado. Bien, don Ramiro, ¿han hecho ustedes algún tipo de análisis acerca del contenido de la norma? Es una ley muy corta, de unos 5 o 6 artículos. ¿Qué criterio tiene respecto a la Defensoría del Pueblo? Bueno, el proyecto de la ley sancionada no da grandes luces, ¿no? Simplemente deja para la reglamentación mediante el decreto supremo reglamentario que seguramente va a correr por la entidad responsable de emitir leyes en políticas agrarias, que es el Viceministerio de Tierras y el propio INRA, seguramente. Pero lo que de todas luces es cuestionable esta ley es que es vulneratorio al artículo 394 de la Constitución Política del Estado, que protege la pequeña propiedad y, bueno, estipula que tiene esta pequeña propiedad un carácter de patrimonio familiar inembargable. Sobre todo, ese es el mayor cuestionamiento de los sectores, de los amplios sectores sociales y también de la Defensoría del Pueblo. Don Ramiro, ¿esto podría significar en una eventualidad que se viole el derecho de la propiedad de las poblaciones indígenas originarias campesinas? ¿Esa es la preocupación? Hay que entender que esta medida legislativa apunta a propiedades individuales, no así a las propiedades colectivas. Sin embargo, de igual manera debió correr nomás la consulta legislativa y nosotros hemos tenido acceso a documentación donde evidentemente no se evidencia los respaldos, digamos, de instituciones y organizaciones sociales en apoyo a este proyecto de ley. Más al contrario, hemos sabido de que varias organizaciones como las Bartolinas, amplios sectores de la sociedad civil organizada han estado presentando su rechazo a esta iniciativa legislativa, ¿no? Bien, finalmente, don Ramiro, ¿cree usted que todavía estamos a tiempo de tender puentes de diálogo con la probabilidad, digamos, de que el Ejecutivo devuelva la ley al Legislativo? ¿Qué análisis han hecho al respecto desde la Defensoría y qué acciones pueden tomar ustedes como un agente mediador? Exhortamos, ¿no? En este caso al señor presidente para que como máximo mandatario del Estado pueda tomar en cuenta estas voces diversas que están reclamando concertación, diálogo y socialización de esta ley sancionada, ¿no? Entonces yo creo que ya es un criterio del señor presidente si la promulga o no, pero sin embargo se viene también acciones constitucionales, en este caso de inconstitucionalidad a este proyecto de ley que ya lo han adelantado diversas instituciones de la sociedad civil y las propias organizaciones sociales. Bien, acabamos de ver a don Ramiro Choque en representación de la Defensoría del Pueblo y queremos dedicar precisamente este bloque a las salidas, las posibles salidas o soluciones respecto de la aprobación o, perdón, promulgación de la norma en el Ejecutivo. Luis, ya hay diversas voces desde los sectores indígena, originario y campesinos que han advertido incluso con tomar medidas de presión si es que el presidente no devuelve la norma al legislativo o no abre un espacio de diálogo. Por favor, díganos qué referencias tienen ustedes respecto de esto. Por ejemplo, en este momento hay un ampliado, lo decíamos al inicio del programa, de la CSUTCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, donde también se va a tratar este tema. ¿Qué posibilidades hay de tener un encuentro diverso y plural para dialogar al respecto? Bueno, desde las organizaciones del norte se ha hecho algunas consultas con las cabezas y todos están preocupados. Prueba de ello que todas ya sacaron un pronunciamiento rechazando esta ley, ¿no? La aprobación por la Asamblea Plurinacional de la Ley 157. Lo ha hecho la Regional Bacadíes,
Hoy día, hasta mediodía, está sacando la CIRABO, lo ha hecho la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Pando, lo ha hecho la CIPUAP, lo ha hecho la Regional Madre de Dios. Entonces, nos hemos comunicado con la CEPILAB, están también sacando un pronunciamiento. El día de hoy también lo está haciendo CIPTA, el pueblo Tacana del norte de La Paz. Entonces, creo que todos estamos preocupados y todos estamos a la espera de ver qué acciones vamos a tomar. Estamos seriamente pensando en hacer una autoconvocatoria de organizaciones campesinas e indígenas del pueblo boliviano para poder discutir en un escenario en conjunto de entre campesinos e indígenas para tomar decisiones, porque no se puede permitir que este proyecto pueda, aparte de que pueda promulgarlo el presidente, pueda tener una vigencia y aplicación, porque sería retroceder muchos años y perder muchos logros. Y vuelvo a reiterar, ¿no? Sería el comienzo de que también se puedan tocar nuestros territorios campesinos titulados colectivamente y los territorios de nuestros hermanos indígenas. Estamos en estado de emergencia y seguramente el día de mañana ya tendremos una posición clara de una autoconvocatoria nacional de organizaciones que pueda convocarse a la cabeza de organizaciones matrices. Hemos hablado con el ejecutivo de la CSUCB y nos ha indicado que justamente hoy día iban a poner esta posibilidad de una autoconvocatoria nacional para podernos reunir entre todos y sería el inicio también de un nuevo pacto de unidad entre campesinos e indígenas con principios claros en torno al tema de lo orgánico y el tema del respeto y la protección de nuestro espacio de vida, de nuestra tierra, porque para nosotros la tierra no solamente es tierra, sino es nuestra vida en sí. Ahí está nuestro supermercado, ahí está nuestra farmacia, ahí está todo lo que tenemos, entonces creo que es necesario manifestarnos y tomar acciones, ¿no? Creo que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y que seguramente, vuelvo a reiterar, a partir del día de mañana ya haremos conocer cuál es la posición, al menos desde el norte, ¿no? Audiencia que puede poner sus comentarios, por favor, y preguntas en el live de Facebook, que enseguida los vamos a compartir también para que nuestros invitados nos ayuden a esclarecer sus dudas. Miguel, entre las 11 instituciones que hicieron observaciones a la aprobación de la ley está el CEGIS, y uno de los anuncios en realidad que se hace en este pronunciamiento tiene que ver con el asumir de una acción legal concreta en contra de la norma. Ya sabemos que vulnera principios constitucionales. ¿Y cuáles otros argumentos serían el sostén, digamos, de esta acción legal? ¿Ante quién se presentaría y qué se esperaría que siga en este proceso legal? ¿Cuál sería la ruta crítica, digamos, de este proceso? Sí, bueno, ante la ausencia son dos escenarios, ¿no? El primero es que ante la ausencia de la promulgación de parte del presidente, aún queda la posibilidad de la presentación de una consulta sobre inconstitucionalidad de la norma ante el Tribunal Constitucional. Esto se tiene que hacer a través de los diputados, ¿no? O de algún asambleísta, senador, diputado. Luego también está la posibilidad de la acción de inconstitucionalidad abstracta, ¿no? Por los aspectos que he mencionado al inicio de esta conversación. El proyecto es claramente atentatorio a garantías constitucionales, ¿no? Es atentatorio a la estructura de tenencia de la tierra establecido en el texto constitucional, ¿no? Pero al mismo tiempo, como lo han denunciado las diversas organizaciones indígenas y campesinas, este proceso de discusión carece de una consulta previa, ¿no? A pesar de que en reiteradas oportunidades, de manera pública y formalmente se han hecho llegar
muchas comunicaciones al presidente del Estado Plurinacional, a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, señalando los riesgos que implica el aprobar una norma con las condiciones que han sido aprobadas. Lamentablemente no ha existido voluntad política de los asambleístas para abrir espacios de consulta, de debate, de análisis, de consideración técnica, ¿no? Entonces, esta norma, además de, es inconstitucional por haber incumplido el proceso de consulta previa a las comunidades indígenas y campesinas, y por tanto no tiene la legitimidad para su implementación y su alcance, por tener impactos altamente que plantean un retroceso para lo que se ha avanzado, no solamente en cuanto a materia agraria, sino en materia de derechos constitucionales a favor de las familias campesinas, los pequeños productores y las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esperamos que, así como lo han manifestado algunos diputados que están señalando los serios riesgos de este proyecto de ley, de esta ley, si se implementa ya, una vez que se promulgue, esperamos sí que los diputados puedan presentar, nosotros desde la sociedad civil vamos a apoyar técnicamente los fundamentos para esto, y que las instituciones del Estado, el Tribunal Constitucional, que es el garante de la Constitución, priorice resolver estos temas y no deje en indefensión a un importante número de familias, pero además evite la consolidación de un precedente que es nefasto para el proceso político que estamos viviendo en el país. Vamos a vivir una serie de reformas de temas estructurales. Si el procedimiento es el que se está siguiendo en este momento, vamos a tener muchos conflictos, muchos problemas, y el gobierno y los asambleístas tienen, por tanto, que reconducir su accionar. Bien, decía, muchísimas gracias, Miguel. Quiero compartirles algunos comentarios que se están dejando en nuestra transmisión en Facebook. El segundo, en realidad, es una pregunta que puede ser para ambos, por favor. El primer comentario dice, el régimen agrario está claro en la Constitución Política del Estado, ¿no? Con este comentario, Mabel Mendoza reafirma, digamos, el modelo agrario vigente en Bolivia. Luego tenemos el comentario de Jazmín Peñalosa, que es una pregunta y se las paso a los dos. Dice, el señor Marinkovic, que como sabemos ha sido uno de los promotores de la norma, afirma que esta ley incorpora 18 millones de hectáreas al sistema financiero, permitiendo a pequeños productores comprar tractores, parcelas o invertir a largo plazo con tasas bajas de entre el 6 y 6,5% en lugar de préstamos con intereses altos de entre el 12 y el 20%. ¿Qué opinan al respecto? Dice, ¿no sería esto un beneficio para los productores? Claro, siempre y cuando la tierra la trabajen los productores y no sean compradas o alquiladas a los grandes solleros u otros. Nos plantea esa pregunta, Jazmín. No sé quién quiere comenzar primero. Me gustaría mucho escuchar el análisis de ambos respecto de esta pregunta. Quizá podemos ir por Luis y luego con Miguel. Si esta norma tuviese un principio social, sería importante, pero no necesita que haya una ley porque justamente está el Banco de Desarrollo Productivo, que sería el encargado de poder hacer de que estas pequeñas propiedades puedan tener una mayor incidencia en el tema de la producción. Pero el tema de la ley 157 no tiene esa visión. El tema de la ley 157 lo que tiene es una visión de poder despojar de los dueños de la pequeña propiedad para poder acceder, que esas tierras accedan a un mercado de tierras, ya sea por los bancos al hipotecarlos o al haber perdido el tema del derecho por la hipoteca de los créditos, o directamente al tema de lo que entraría a ser el tema de la compra-venta de tierra, ¿no? Entonces entraría un tema de un tráfico tremendo de tierra
y más aún vuelvo a reiterar que esto sería un beneficio para que poca familia, volver a hace muchísimos años atrás, en torno al acaparamiento de la tierra, mucha tierra en pocas manos. Y nosotros o nuestros hermanos que son dueños de la pequeña propiedad, sean trabajadores o, como dijo Miguel, ir a las esquinas en las grandes ciudades. Miguel, te escuchamos, por favor. Y un dato que me parece sumamente interesante que menciona Luis es el relacionado con el BDP, ¿no? Con esa finalidad, de hecho, ha sido creado el Banco de Desarrollo Productivo. Sí, hay bastante, por eso la importancia, querida Patricia y estimado compañero Luis Alberto, de promover un debate amplio, porque partimos de verdades a medias o que son verdades que no tienen un sustento real, ¿no? Yo al principio de la entrevista señalaba que si uno ve cómo está estructurada la tierra, la tenencia de la tierra en este momento, en relación a la pequeña propiedad en el país en general, son 1,4 millones de propiedades que están en esa condición. Esto en superficie, ¿qué representa? Representan 9,4 millones de hectáreas. ¿En qué departamentos están estas 9,4 millones de hectáreas? Principalmente en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y un pedazo muy, muy pequeño, no muy, muy grande, en Santa Cruz, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que las pequeñas propiedades en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Donde está concentrada el mayor mercado especulativo de la tierra en este momento y que plantea llevar eso a departamentos como el Beni y Pando, a partir, en el caso de Beni, del cambio en el uso de suelo que está ocurrido el año 2019, lo que se está planteando es entrar a un mercado especulativo, ¿no? Es claro que no se trata de mejorar las condiciones de acceso a crédito. Muy bien lo ha señalado el compañero Luis Alberto. Están las condiciones, el Estado ha tratado de dar condiciones, ¿no? Para que el pequeño productor pueda acceder. Se tratará entonces de regular, y una de las preocupaciones que ha manifestado el senador Marinkovic es que los pequeños productores, las familias, están a merced de especuladores, de prestamistas que están al margen de la norma. Bueno, construyamos una política tributaria que les permita a los pequeños productores, sin vulnerar la garantía de la inembargabilidad, poder acceder a recursos, ¿no? Poder acceder a acompañamiento técnico, condiciones de acceso de agua, mejoras en la producción, no destinarlos a un cambio en las formas productivas para producir monocultivo. No se trata de eso. Entonces, no es que vamos a potenciar la producción a partir de incorporar esta cantidad de tierras, porque no es cierto. Los datos actuales del Instituto Nacional de Reforma Agraria nos dicen cuál es la condición de la pequeña propiedad en relación a superficie. Y está claro con esto que lo que se pretende es que estos pequeños productores, ¿no?, que están vinculados al monocultivo de la soya, lo que quieren es este proceso, involucrarse ya con estos grandes capitales y tener en uno solo actor en el agronegocio la concentración de la tierra. Gracias, Miguel. Voy a compartirles un par de comentarios más. Por favor, es importante socializar el punto de vista de la gente que nos lee. Por ejemplo, hay una pregunta de Oli Huanca que dice que en caso de que se legitime el proyecto de ley y que los campesinos de pequeñas parcelas logren esta conversión en 10 días, se pregunta, ¿también tendrán que pagar impuestos? Y la consideración va en sentido de que si el sector está de acuerdo con la ley, entonces cambiaría su naturaleza, digamos, agraria. No sé si alguien conoce al respecto de este tema tributario. Miguel, tal vez, o Luis. Y hay un segundo comentario sobre la ley de Fanny Kay, que dice que esta ley tiene una careta que beneficiaría a los productores individualistas.
afectaría a aquellos que no están de acuerdo con convertir sus tierras y utilizarlas como prenda de préstamo y expandirse, obligando a aquellos productores que estén en contra a perder la propiedad de sus tierras. El comentario es muchísimo más largo, entonces lo estoy resumiendo, ¿no? Entonces ella se pregunta que si se promulga esta ley, se pone en riesgo la soberanía alimentaria y la pérdida de diversidad genética. Es algo que ya se ha comentado, de hecho, hace unos instantes en el programa, así que le agradecemos a Fanny su comentario. Ya para ir cerrando, quisiera, por favor, profundizar en dos aspectos. Ustedes hablaban del impacto ambiental que esto podría tener. No sé si Luis nos puede ayudar un poco para comprender cómo y por qué sucedería este impacto ambiental. Y finalmente una pregunta para los dos, que sería la de cierre, en sentido de que si la ley se aprueba como está, ¿qué escenarios se prevén en el corto y mediano plazo? Primero con usted, Luis, por favor, ¿qué impacto ambiental podría generar la norma? Voy a tratar de responder a la segunda pregunta un poco que hacía la oyente. Creo que el tema de la pequeña propiedad es gran parte de los que garantizan el tema de la alimentación en los mercados, en las familias. Entonces, la seguridad alimentaria sí se pone en riesgo. Dentro del tema de los impactos ambientales, no nos olvidemos que los que van a acceder o van a comprar, ya sea de los bancos o van a comprarle a nuestros hermanos que son dueños de la pequeña propiedad, no la están comprando para mantenerlas o mirar o sacarse fotos. Ellos la están comprando para poder expandir el tema de su negocio, el tema del monocultivo, del agronegocio, el tema de ganadería. Entonces van a cambiar el tema del plan de uso de suelo y van a seguir creciendo y tumbando, quemando, y los incendios se van a ir aumentando, el tema de la deforestación, y cuando hablamos de una deforestación, hablamos de un impacto en el tema de lo que corresponde a este gran problema que es el tema del cambio climático. Entonces estamos a punto de entrar a un punto del no retorno sobre este tema, y creo que estamos pensando en seguir destruyendo la naturaleza, en seguir quemando, en seguir contaminando, y creo que esto no beneficia a nuestro país, no beneficia al mundo, no nos beneficia a nosotros, sino que estos están pensando solo en beneficiar a su familia y seguir engrosando el tema de sus bolsillos. Muchísimas gracias, Luis. Quiero pasar con la pregunta final que va a ser para ambos, pero podemos ir con Miguel, por favor. Si la ley se promulga como está, ¿qué escenarios se prevén a corto y mediano plazo, Miguel? Sí, es claro que a corto plazo vamos a enfrentar varios conflictos, ¿no? En relación a que la norma está siendo observada en su estructura y en el procedimiento, ¿no? Lo segundo es que lamentablemente el gobierno está consolidando esta práctica de limitar los procedimientos, ¿no? Hacer que los trámites sean menos que trámites administrativos, y eso está generando un debilitamiento en el rol que tiene el Estado de fiscalizar, intermediar en la relación Estado, pueblos indígenas, sociedad civil. Esto va a generar también tensiones importantes. Y lo que se ve y estamos denunciando nosotros tiene que ver con el hecho de que en el corto plazo de aplicarse esta norma vamos a tener un efecto en pequeñas propiedades, pero en el caso de territorios indígenas, las características, las condiciones que ya se han presentado ahora de avasallamientos, ¿no? De un mayor tráfico de tierra, ¿no? Que afecta a esto, se va a profundizar, porque estas, en gran medida pequeñas propiedades, están muy cercanas a territorios indígenas, a TCOs, ¿no? Entonces las presiones, las amenazas sobre el aprovechamiento, el control y uso de la tierra en relación a pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad en la región de Santa Cruz del Este va a agravar, ¿no? Vamos a estar en una situación mucho más compleja para estos pueblos, ¿no?
la situación del pueblo ayoreo principalmente nos preocupa. Es un área esta, la de todo el Santa Cruz del Este, en la que ya han habido impactos ambientales durante varias gestiones. Lo ocurrido el año 2024 es un antecedente nefasto, y lo que prevemos es que de aplicar esta norma vamos a repetir esas crisis tan lamentables, ¿no? Gracias, Miguel. Y desde el ámbito de los sectores sociales, ¿cuál es su análisis, Luis? Bueno, creo que nosotros, decía hace rato que ya casi todas las organizaciones se han manifestado, han sacado su pronunciamiento. Lo que se viene hacia adelante, se viene un momento de tensión, un momento de movilizaciones. Creo que el día jueves para nosotros va a ser algo importante, tomaremos determinaciones para poder hacer de que nos autoconvoquemos como campesinos y como indígenas a un encuentro donde podamos hacer un análisis en conjunto, pero también tomar decisiones en conjunto. Decisiones que puedan beneficiar a nosotros que todavía estamos trabajando, pero también que pueda servir a nuestros hijos y a nuestros nietos, los que vienen detrás. Porque de eso se trata la tierra. La tierra para nosotros es hereditaria, la tierra es un patrimonio familiar y tenemos que luchar para seguir precautelando de que esto siga en el tiempo, para el beneficio nuestro y también de nuestro país. Bien, le agradezco mucho, Luis. También gracias a Miguel por habernos acompañado en este programa. Creo que tenemos una mayor y mejor aproximación a los alcances de la norma y sus efectos. Obviamente, apelamos a que se abran espacios de diálogo, de consensos. El gobierno todavía está a tiempo y sucedería y debería suceder lo propio si la norma es de vuelta al legislativo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a contar seguramente con su participación próximamente cuando volvamos a poner en análisis y en diálogo temas de interés de la ciudadanía. Hasta pronto, Miguel. Hasta pronto, Luis Alberto. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a UNITA, Miguel. Hasta pronto. Gracias por los análisis. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Un gran abrazo a Luis Alberto y a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A nuestra audiencia queremos recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podemos ver en pantalla que tenemos nuestras cuentas en Facebook. También estamos en TikTok y en la plataforma X. Pero para consumir absolutamente de manera integral todos nuestros contenidos, les invitamos también a ingresar a nuestro portal www.sumandovoces.com.bo. Hasta la próxima semana conmigo, miércoles a las 11 de la mañana, cuando estaremos volviendo a tocar algún tema de interés ciudadano, como siempre decimos desde el enfoque de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Gracias por habernos acompañado.